de acorde a nuestro invitado. Bien, entonces me complace de parte de la Universidad Nacional, de la Red Colombiana de Física de Altas Energías, que durante esta semana, pues les quiero comentar, ha realizado un evento de física, de investigación en física de partículas. Hemos reunido más o menos unos 100 personas del país que trabajan en esta área. Colombia es muy activa en física de partículas y por eso pues hemos estado desarrollando estas actividades Universidad durante esta semana con invitados nacionales e internacionales. Uno de los invitados que nos acompaña durante esta semana, pues que para nosotros es un inmenso placer tenerlo siempre en Colombia, es el profesor John Ellis, quien muy amablemente ha aceptado ofrecer una charla para el público en general. El profesor John Ellis, déjenme presentar un poco, más que decir que pues es su carrera científica, sus grandes logros que lo hacen, digamos, uno de los científicos más reconocidos en la comunidad internacional de física de altas energías. Profesor John Ellis desde muy temprano trabajó con el tema del bosón de Higgs, con la fenomenología que tiene que ver con el bosón de Higgs. Fue el primero en calcular todas las formas de decaimientos del bosón de Higgs, que lo convierten, digamos, en todo un paradigma, y fue la búsqueda del bosón de Higgs, pues fue básicamente dirigida y basada en los trabajos del profesor Ellis. Sigue siendo muy activo en el tema, trabajando en el tema del bosón de Higgs. Hoy en día es uno de los expertos en la identificación de lo que tiene que ver con el bosón de Higgs a nivel internacional. De otro lado, el profesor John Ellis también es reconocido internacionalmente por sus contribuciones en lo que conocemos como cromodinámica cuántica, que tiene que ver con la física que está ahí dentro del núcleo, más allá del núcleo, como seguramente ahora el profesor nos va a contar, que tiene que ver con el descubrimiento o la detección de una partícula que se dio por allá en los años 70, que es el gluón para la física de la cromodinámica cuántica. Además, también el profesor Ellis participó en la discusión que llevó a establecer los paradigmas que tienen que ver con la existencia de los quarks, que fue llamada de alguna manera la revolución de 1974. El profesor Ellis también estuvo involucrado en estas interpretaciones de la física que realmente colocan la física de partículas en el paradigma que hoy en día lo tenemos. Además de ser un gran científico, el profesor John Ellis es un gran divulgador de la ciencia. Él ha participado en diferentes conferencias en todo el mundo, dicta charlas para públicos generales, para niños, para escuelas de secundaria, tratando de mostrar obviamente la importancia de las preguntas que nos hacemos en física de altas energías y mostrando pues lo que se hace en el laboratorio del CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde el profesor pues ha sido parte del staff teórico del CERN por muchos años, profesor del King College de Londres y pues de nuevo un gran investigador. Bueno, no siendo más, el profesor hoy nos va a ofrecer una charla que ha titulado Los secretos oscuros del universo. Entonces, con ustedes, el profesor John Ellis. Un aplauso. Pues muchísimas gracias por la invitación a dar una charla aquí en la Universidad Nacional. Siempre me gusta volver acá porque mi esposa es colombiana. No de Bogotá, pero de Cali. Pues en esta charla voy a presentar algunas conexiones que hay entre la física de partículas, pues la física de las cosas más chicas que conocemos, y la cosmología. Entonces, la ciencia del universo. Específicamente, yo voy a describir cómo la física de partículas podría explicar la materia oscura en el universo. Pues aquí les presento una imagen de la evolución del universo desde su inicio hace
13.8 mil millones de años en un Big Bang. Pues, ¿qué hay en el universo actual? Pues, ¿qué pasó al inicio del universo? ¿Y qué conexiones hay entre estas dos preguntas? Pues los astrónomos nos dicen que la mayoría de la densidad de energía en el universo está oscura. Es materia oscura o energía. ¿Cómo explicar esta materia? ¿Cómo explicar esta energía oscura? Pues nosotros físicos de partículas dicen que hay que averiguar lo que pasó al inicio del universo y para contestar a las preguntas tenemos que entender la física de partículas, las cosas las más chicas que hay. Pues aquí hay una regla que indica los varios tamaños que hay en el universo. Pues en el medio de este medio hay el ser humano, representado aquí por Albert Einstein y su hermana. Ellos tenían un tamaño de más o menos 1 metro. El tamaño más grande en el universo que conocemos es más o menos 10 a las 28 centímetros. Es un número muy, muy grande, pues se puede compararlo al déficit del presupuesto norteamericano, exprimir el déficit en centavos y tomar el cuadro. Corresponde más o menos a 10 a las 28. Pues sabemos que Albert Einstein y su hermana fueron hechos de átomos, que al interior de un átomo hay un núcleo. Alrededor de este núcleo hay una nube de electrones. Al interior del núcleo hay partículas que se llaman fotones y neutrones. Pero estas partículas no son partículas elementales, pero son compuestas de partículas más chicas que llamamos quarks. Pues nosotros físicos de partículas estudiamos las propiedades, las interacciones entre los electrones, los quarks y otras partículas elementales. Estudiando las propiedades de estas partículas, pensamos que tal vez podríamos explicar la natura de la materia oscura y de la energía oscura que llenan el universo actual. Pues al otro fin de la regla hay el Big Bang. Pues al inicio del Big Bang, un tamaño típico fue 10 a las menos 32 centímetros. Es por eso que digo que el tamaño humano es más o menos medio camino entre el tamaño del universo actual y el universo cuando nació. Pues nosotros físicos de partículas estudiamos, como dije, las interacciones entre las partículas elementales y por eso utilizamos un supermicroscopio que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, en inglés Large Hadron Collider o LHC. Y con esta máquina podríamos estudiar las leyes fundamentales de la física y comprender mejor lo que pasó al inicio del universo y tal vez, por ejemplo, la natura de la materia oscura. Pues la física de partículas puede parecer muy complicada, una cosa muy lejana de la vida de todos. Pero lo que hacemos con nuestros experimentos, con nuestras teorías, es tratar de contestar a preguntas fundamentales que todos los seres humanos ponen.
se quiere decir de dónde venimos, qué somos y a dónde vamos. Pues en este famoso cuadro de Paul Gauguin ven algunas personas en el Pacífico poniendo las mismas preguntas que nosotros. Y nosotros físicos de partículas, nuestro objetivo es justamente estudiar las respuestas a estas preguntas y poner todo en una sola pregunta, ¿cómo está hecho el universo? Yo digo, ¿cómo? No, ¿por qué? Pues, ¿qué sabemos del universo? Sabemos que el universo está creciendo y fue el astrónomo Edwin Hubble quien descubrió la expansión del universo observando la luz de galaxias lejanas. La luz era más roja que la luz de galaxias más cercanas. Y este efecto crece con la distancia y es un efecto debido a la expansión de las olas de la luz durante la expansión del universo. Pues el universo crece y las olas crecen también y volviendo más largas, las olas vienen más rojas. Y este efecto observamos hasta las galaxias las más lejanas que podemos observar a distancias de más o menos 10.000 millones de años luz. Y podemos verificar que la física en estas galaxias lejanas es exactamente la misma que la física aquí en esta sala. Pues aquí hay una imagen del señor Hubble. Él fue gran jugador de baloncesto y en la Universidad de Chicago es más conocido como jugador de baloncesto que como astrónomo. Pues en los años 1920 observó este efecto de la expansión del universo. Aquí son sus datos. No son muy impresionantes, pero tenía razón. Y aquí hay otra imagen de los datos del telescopio Hubble. Y aquí en esta esquina encuentras los datos de Hubble, pero ven que el efecto que descubrió Hubble persiste hasta distancias mucho más grandes. Pues el universo está creciendo. Pues hay una segunda prueba de la expansión del universo. Es que hay una radiación universal en el universo, una radiación microondas, que fue emitida cuando el universo era 3.000 veces más pequeña que ahora. Y en esa época nacieron los átomos. Antes no habían átomos. Y cuando los átomos nacían, hicieron sus gritos de nacimiento. Y esta radiación microondas es el grito de nacimiento de estos átomos. Aquí ven dos astrónomos, Penzias y Wilson, quienes descubrieron esta radiación hace 52 años con este telescopio radio atrás de él. Pues esta radiación de microondas es casi universal. Si ustedes miran en todas las direcciones, ven una radiación que parece casi independiente de la dirección. No totalmente, y aquí en esta imagen ven que hay pequeñas variaciones en esta radiación. Este efecto aquí es nuestra galaxia, pero aquí ven otras fluctuaciones en la densidad de radiación.
Y estas fluctuaciones fueron descubiertas por un satélite COBE hace más o menos 25 años. Y los científicos de este satélite, Mather y Smoot, ganaron el premio Nobel en 2006. Pues la observación de esta radiación universal fue la segunda prueba de la expansión del universo. Hay una tercera, pues, la existencia en el universo de elementos livianos como helio y deuterio. Y estos elementos fueron fabricados cuando el universo era 1.000 millones más chica que hoy, cuando la temperatura del universo era 1.000 millones veces más grande que la radiación en este momento. Aquí ven una comparación entre los cálculos de la producción de estos elementos y los datos de los astrónomos. Y ven que hay un acuerdo casi perfecto, y con estas observaciones podemos calcular cuánto es de materia normal, materia visible en el universo, en la materia que constituye los núcleos de los átomos. Y ven que hay consistencia entre los cálculos teóricos y los datos experimentales si la materia normal es aquí. Ese no es materia suficiente para la expansión del universo. Pues nosotros físicos y astrónomos ponen la pregunta, tal vez hay más materia fuera de la materia visible. Y fue el astrónomo Fritz Zwicky, quien por primera vez hace 80 años propuso la existencia de materia oscura fuera de la materia visible en el universo. Pues como ustedes pueden ver aquí, el señor Zwicky era una persona muy especial. Pues él observó las galaxias en el cúmulo Coma y observó que las galaxias estaban moviendo muy rápido. Y para explicar los movimientos de estas galaxias, necesita un campo gravitacional para retener las galaxias juntas. Y el campo gravitacional que necesitan los astrónomos para explicar la existencia de este cúmulo, este potencial gravitacional es mucho más grande que el potencial generado por la materia visible. Y quiere decir que además de la materia visible, para retener juntas estas galaxias, hay otra clase de materia, es la materia oscura. Pues esta era la primera prueba de la existencia de la materia oscura. Pero después hubieron muchas otras pruebas de la materia oscura. Por ejemplo, yo quisiera mencionar la señora astrónoma Vera Rubin, quien durante los años 70 del siglo pasado midió los movimientos de las estrellas y del gas en varias galaxias. Y ella observó también que estas estrellas estaban moviendo demasiado rápido, demasiado en el sentido que necesitamos un campo gravitacional más grande que el campo gravitacional
generado por la materia visible. Pues fue otra prueba de la existencia de materia suplemental, la materia oscura. Pues aquí hay una imagen que muestra las velocidades de los planetas en nuestro sistema solar. Ustedes saben que la teoría de gravitación de Newton funciona muy bien, que los planetas orbitan las velocidades calculadas por las leyes de Kepler. Y ven, las velocidades disminuyen con la distancia desde el Sol. Pero en el caso de una galaxia típica, observan un efecto totalmente diferente, y es que las velocidades son más o menos independientes de la distancia del centro de la galaxia. Eso quiere decir, las leyes de Kepler no se aplican, que la masa de la galaxia no está concentrada al centro, como es el caso del sistema solar en el Sol, pero que en una galaxia hay una distribución continua hasta muy, muy grandes radios desde el centro de la galaxia. Y esta materia, no vemos, pues es materia invisible, es materia oscura. Pues después de las observaciones de la señora Rubin, hay otras pruebas de la existencia de la materia oscura. Por ejemplo, según la teoría de la gravitación de Einstein, hay la posibilidad que la luz sea desviada por efectos gravitacionales. Y estas desviaciones de la luz pueden crear lentes gravitacionales, exactamente como los lentes ópticos. Pues aquí ven un ejemplo. Pues ven que aquí hay objetos muy, muy lejanos cuya luz está desviada por un cúmulo de galaxias que ven aquí al centro. Pues observando estos lentes gravitacionales, se puede calcular la distribución de la masa en el cúmulo de galaxias. Y ven aquí algo como una montaña con picos. Los picos son como casas en la montaña. La gran mayoría de la masa de este cúmulo de galaxias no está en las galaxias, pero está en la montaña. Pues esta es una tercera prueba de la existencia de la materia oscura y tiene efectos gravitacionales. Ya hablé del gran colisionador de hadrones en el CERN cerca de Ginebra. Pero sabemos que hay colisionadores mucho más grandes en el universo. Hay colisiones entre cúmulos de galaxias. Este es un ejemplo. Aquí ven lo que pasó después de la colisión entre dos cúmulos. Pues un cúmulo más grande aquí, un cúmulo más chico aquí, y estas líneas indican la densidad de materia indicada por el efecto de lentes gravitacionales. Pues ven que la mayoría de la densidad está aquí y hay una minoría aquí también. Estas distribuciones de materia interpretamos como las distribuciones de la materia oscura en los dos cúmulos de galaxias. Aquí, en esta imagen, ven gas calentado por la colisión entre los cúmulos de galaxias.
la distribución de este gas caliente es totalmente diferente de la distribución de materia indicada por el efecto de lente gravitacional. Eso quiere decir que esta materia que no vemos no es gas, no es estrellas, es otra cosa, es la materia oscura. Entonces, ahora volvemos a la radiación de microondas que llena el universo. Esta radiación que es, digamos, el grito de nacimiento. Ya les mostré antes que hay pequeñas variaciones en la intensidad de esta radiación en diferentes direcciones. Aquí ven las últimas medidas de estas pequeñas variaciones en la densidad. Tal vez olvidé de decir que estas variaciones en la densidad son muy, muy pequeñas. Son 1 sobre 100.000. Pues la variación es casi universal, pero con muy, muy pequeñas variaciones. Pues observando estas fluctuaciones en la densidad, podemos interpretarlos como variaciones en diferentes ángulos. Y vemos que hay un máximo de las fluctuaciones a un ángulo de más o menos 1 grado, y hay otros picos a ángulos más chicos. Los detalles de estos picos nos muestran la densidad de energía y de materia en el universo. Pues la posición del primer pico indica la densidad total de energía en el universo. Y nos dice que la densidad total es mucho más grande que la densidad de la materia. Las alturas y las posiciones de los otros picos nos indican la densidad de materia visible, materia normal, pues átomos, pues núcleos, y la densidad de materia oscura. Con estas observaciones, entonces, podemos estimar las fracciones de la energía total del universo en forma de materia normal, de materia invisible y energía oscura. Y esta figura les muestra los resultados de estas medidas. Pues el fondo de radiación microonda indica que la densidad total de materia y de energía en el universo corresponde más o menos a 1 en esta figura. Las observaciones de las galaxias indican que la densidad de materia oscura, que no ven aquí, la densidad de materia oscura es menos de 1, alrededor de 0.3. Hay también observaciones de supernovas, pues explosiones de estrellas, que podemos utilizar para medir la geometría del universo. Y estas medidas de supernovas indican una correlación entre la densidad de energía oscura y de materia oscura, una correlación indicada aquí. Pues combinando todas estas observaciones, vemos que hay la necesidad de materia oscura con una fracción de más o menos 0.3 de la densidad total del universo. Pero también necesitamos energía oscura
¿Qué es la diferencia entre la materia oscura y la energía oscura? Pues la materia oscura está concentrada en las galaxias, en los cúmulos de galaxias, mientras que la energía oscura está distribuida por todo lado en el universo. Es una densidad universal de energía que existe también en el vacío entre las galaxias. Pero, según las observaciones de los astrónomos, necesitamos materia oscura y energía oscura. Pues, ya hablé de fluctuaciones en la radiación microondas. Estas fluctuaciones en la radiación corresponden también a fluctuaciones en la densidad de materia en el universo. Y pensamos que estas fluctuaciones en la densidad empezaron con fluctuaciones cuánticas en el universo cuando era muy joven. Pero no voy a hablar sobre la teoría del origen de estas fluctuaciones. Aceptamos las observaciones de la radiación microondas que indica que hay estas fluctuaciones. Pues, durante la expansión del universo, estas fluctuaciones en la densidad crean montañas y valles en la densidad de materia en el universo. Y claro que los efectos gravitacionales hacen que materia tiene la tendencia de caer en las valles. Aquí pongo partículas de materia oscura y dejo caer estas partículas de materia oscura en los valles entre las montañas de densidad. Y es así que pensamos que las pequeñas fluctuaciones en la radiación microondas volvieron grandes fluctuaciones, las grandes fluctuaciones que son las galaxias, los cúmulos, las estrellas y Donald Trump. Pues tenemos una teoría de la formación de las estructuras en el universo y las predicciones de esta teoría son muy exitosas. Como ven aquí, hay una comparación entre la teoría y las observaciones de muchos objetos en el universo. Y todas las observaciones acuerdan con una distribución de materia oscura que corresponde a una fracción de 0.25 de la densidad total, una fracción 0.05 de la materia visible. Entonces, la materia invisible es más o menos 5 veces más densa que la materia visible. Y una fracción de energía oscura que corresponde a una fracción de 0.7 del total. Pues aquí ven el resultado de estas observaciones, lo que llamo la pizza cosmológica. Pues la pizza cosmológica tiene varios toppings, como dicen los norteamericanos. Hay una parte neutrinos, muy chica, una parte radiación, muy chica también, una parte que corresponde a la materia visible, alrededor de 4-5%, una fracción que es materia oscura, entre 25 y 30%, y la gran mayoría de la energía de la materia del universo es la energía oscura, que corresponde a más o menos 70% de la densidad total.
Pues esto los astrónomos llaman el modelo estándar del universo, que está en acuerdo con todas las observaciones en astrofísica. Pues al inicio de mi charla hablé de las grandes preguntas de Gauguin. Y ahora voy a volver a estas preguntas y exprimir las preguntas en el lenguaje de los físicos y de los astrónomos. Pues una pregunta fue, ¿qué somos? Pues un físico pregunta, ¿de qué está hecho? Y por ejemplo, ¿por qué hay masa? Y otra pregunta conectada con esa es, ¿qué es esta materia oscura en el universo? ¿De dónde venimos? ¿Cómo evoluciona el universo? ¿Qué hay en el futuro del universo? Nosotros estamos hechos de materia visible, pero ¿qué fue el origen de esta materia visible en el universo? ¿Por qué es el universo así de grande? Hay dimensiones adicionales del espacio. Estas son las grandes preguntas en la física de partículas y en la cosmología y la astrofísica. Pues ahora sabemos cuál es la respuesta a la pregunta ¿por qué hay masa? El origen de la masa es el famoso bosón de Higgs que descubrimos con el gran colisionador de hadrones hace 5 años. Y ahora estamos concentrando nuestros esfuerzos para entender el origen de esta famosa materia oscura. Pues ya dije que para contestar a las grandes preguntas de Gauguin necesitamos la física de partículas, tenemos que regresar al inicio del universo. Pues los átomos fueron formados más o menos 300.000 años después del Big Bang. Antes no habían átomos, habían núcleos, habían electrones, habían partículas de la luz, pero no habían átomos. Si vamos hasta 3 minutos después del Big Bang, antes no habían núcleos, habían protones, habían neutrones, pero no habían núcleos. Si vamos a 1 microsegundo después del Big Bang, antes no habían protones y neutrones. Habían las partículas elementales que forman los protones, pero no habían protones. Y si vamos a 1 picosegundo después del Big Bang, pues 1 millonésimo de un millonésimo de un segundo después del Big Bang, en este momento pensamos fue el origen de la masa, las masas de las partículas generadas por el famoso bosón de Higgs. Pues pensamos que la materia oscura, tal vez esta materia oscura está compuesta de partículas elementales y según varias teorías, estas partículas elementales de materia oscura desconectaron de las otras partículas cuando el universo tenía una edad entre 1 millonésimo y 1 millonésimo de un millonésimo de un segundo después del Big Bang. Y como ya comenté, pensamos que las masas de las partículas tuvo su origen al mismo tiempo y tal vez en ese momento también fue el origen de la materia visible en el universo. Pues, ¿cómo
hacemos nuestros estudios en la física de partículas? Pues utilizamos aceleradores de partículas y con estos aceleradores hacemos choques entre las partículas y estudiamos los productos, las partículas producidas por estas colisiones. Pues, por ejemplo, en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones, hacemos choques entre fotones y las energías de los protones pueden convertirse en partículas pesadas, como por ejemplo el bosón de Higgs. Con estos experimentos elaboramos y verificamos lo que llamamos el modelo estándar de las partículas. Pues esta teoría fue propuesta por el científico pakistaní Abdus Salam, que ven aquí, y dos físicos norteamericanos, Weinberg y Glashow, durante los años 60 del siglo pasado. Después, durante los años 70 y 80, varios experimentos, por ejemplo, experimentos en el CERN, verificaron varias predicciones de esta teoría, también con mucho detalle. Pues, ¿qué es este modelo estándar de la materia visible en el universo? Como ya comenté, hay electrones y hay dos otras partículas muy similares al electrón, pero más pesadas. Hay neutrinos y mi colega Mark Thompson dio una charla pública ayer sobre las propiedades de estos neutrinos. Y al interior del núcleo, al interior del protón, hay partículas que llamamos quarks y sabemos que hay 6 tipos de quark. Entre estas partículas vemos 4 interacciones. Hay la gravedad, hay el electromagnetismo y al interior del núcleo hay 2 fuerzas fundamentales. Hay la fuerza fuerte y hay la fuerza débil, que genera las desintegraciones radioactivas. Pues se puede considerar que estas partículas y sus interacciones pueden explicar toda la materia visible en el universo como ADN cósmico. Por ejemplo, mismo Donald Trump está hecho de las mismas partículas que ustedes. Pero en esta pantalla hay una cosa que falta, que es una explicación del origen de las masas de estas partículas. Y fue descubrir el origen de la masa que hicimos experimentos con el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, en el CERN. Pues el LHC está ubicado cerca de Ginebra. Aquí está el lago Le Mans. Aquí hay el aeropuerto de Ginebra. Pues cuando digo Gran Colisionador de Hadrones, quiero decir grande. Tiene una circunferencia de alrededor de 27 kilómetros, pero desde el avión ustedes no ven mucho porque el acelerador está ubicado en un túnel a una profundidad de alrededor de 100 metros. Hay 4 grandes experimentos que buscaron y descubrieron el bosón de Higgs y ahora están buscando evidencia de partículas de materia oscura.
Pues aquí ven imágenes de estos detectores durante el periodo de construcción. Pues aquí ven Atlas y CMS, que descubrieron el bosón de Higgs y están buscando evidencia de la materia oscura. Aquí ven el HCB, que estudia la diferencia que hay entre la materia y la antimateria. Y aquí ven ALICE, que estudia el plasma cósmico que llenó el universo inmediatamente después del Big Bang. Y soy muy contento que hay físicos colombianos participando en todos estos 4 experimentos. Pues la Universidad de Los Ángeles de Antioquia está participando en CMS. La Universidad Antonio Nariño aquí en Bogotá está participando en el experimento Atlas. Y la Universidad Nacional ahora está participando en el experimento LHCb. Y además, la Universidad Industrial de Santander está participando en el experimento Atlas. ALICE. Pues como ven, la comunidad de físicos de partículas en Colombia es bastante fuerte y tiene mucha importancia en el programa de los experimentos en el LHC. Pues el primer descubrimiento que hicieron los experimentos fue el descubrimiento del origen de la masa. Pues ustedes pueden decir que sabemos muy bien que Newton nos explicó que el peso está proporcional a la masa. Y ustedes saben también que Einstein explicó que hay una conexión entre la energía y la masa. Pero estos 2 señores olvidaron de explicar el origen de la masa. Explicaron conexiones entre la masa y otras propiedades, pero no explicaron el origen de la masa. Pues aquí ven el señor Higgs, que tiene una explicación. Y no voy a explicar su teoría, pero voy a mostrar su teoría. Pues como ustedes pueden ver, la teoría de la materia visible no es tan complicada. Se puede escribirla en una camiseta. Y ven también que alrededor de la teoría del señor Higgs hay la materia oscura. Pues fue en el año 2012 que los 2 experimentos Atlas y CMS observaron la producción de una nueva partícula. Por ejemplo, aquí ven un ejemplo de la producción posible de un bosón de Higgs en el experimento Atlas. Y aquí ven un ejemplo de la producción posible de un bosón de Higgs en el experimento CMS. Pues el señor Higgs fue muy contento, sobre todo cuando ganó el premio Nobel el año después. Ok, muy bien. Los experimentos del LHC descubrieron el bosón de Higgs, el origen de la masa. Pero nosotros somos interesados por la materia oscura. Pues como ustedes saben, las galaxias, las estrellas en una galaxia nadan en, digamos, una piscina de un baño. Y tal vez esta materia oscura está compuesta
de partículas elementales y una de las teorías para esta materia oscura es una teoría que llamamos supersimetría y en el LHC estamos buscando pruebas de las partículas supersimétricas y sobre todo de la materia oscura. Pues según la teoría de la supersimetría, todas las partículas conocidas, las partículas del modelo estándar, tienen compañeras supersimétricas con propiedades internas idénticas a las partículas de la materia normal, pero con spin, con momento angular diferente. Pues se puede comparar las partículas a bailarinas. Y las bailarinas, que son las partículas elementales, hacen piruetas. Algunas partículas hacen piruetas muy despacio, otros más rápido. Y por ejemplo, se puede comparar el gravitón, la partícula de la gravitación, a una bailarina muy vigorosa y pirueta con una velocidad 2. Mientras que el fotón, la partícula de la luz, es una bailarina menos vigorosa con una velocidad de rotación 1. Y el electrón, una velocidad de rotación de en medio. Pues la supersimetría es la única teoría que hace una conexión directa entre las partículas, las bailarinas con velocidades angulares diferentes. Y esta teoría ayuda a fijar las masas de las partículas, ayuda a unir las fuerzas fundamentales en una teoría llamada de todo y puede ser el origen de la materia oscura en el universo. Pues aquí ven una imagen de las partículas del modelo estándar y sus compañeras supersimétricas. Pues ven que hay muchas partículas supersimétricas que descubrir. Pues, ¿cómo descubrir evidencia, pruebas de la materia oscura o de las partículas supersimétricas? Pues, un modo es de observar las aniquilaciones de las partículas de materia oscura. Y hay experimentos que buscan estas aniquilaciones en el universo actual. Estas aniquilaciones tuvieron también efectos muy importantes en el universo cuando fue muy joven. Otra posibilidad es de producir partículas supersimétricas, partículas de la materia oscura en los choques entre los protones del LHC, por ejemplo. Y otra posibilidad es de observar los choques entre partículas de materia oscura y la materia normal. Pues en el LHC buscamos eventos con producción de partículas de materia oscura, por ejemplo, partículas supersimétricas. Pues no se puede ver una partícula de materia oscura porque no emite luz, tiene interacciones muy débiles, pero carga energía y momento. Pues buscamos eventos donde hay energía y momento faltante. Por ejemplo, en esta simulación por computador, ven que aquí hay partículas que salen que se puede ver y por el otro lado no hay nada visible en esta simulación porque
en esa dirección fueron emitidas partículas de materia oscura. Pues los experimentos LHC están buscando eventos de este tipo, pero todavía no vieron nada. Pues todavía no hay prueba de la supersimetría en los experimentos LHC. Claro que los experimentos LHC están buscando otra cosa también que no vieron. Pues tenemos que seguir buscando, porque es cierto que la materia oscura existe, tal vez está hecha de partículas más pesadas y tenemos que seguir con los experimentos en el LHC. La posibilidad de observar choques entre una partícula de materia oscura y una partícula de materia normal o un núcleo, por ejemplo. Y hay varios experimentos en cavernas subterráneas y si ustedes saben que ellos todavía no observaron nada tampoco. Pues somos optimistas que en el futuro tal vez vamos a ver una prueba de la existencia de la supersimetría, una prueba de la natura de la materia oscura. Pues un comentario tal vez un poquito más técnico es que hay una complementariedad entre las búsquedas al LHC y a las búsquedas con experimentos subterráneos. Y vamos a ver quién gana en la búsqueda de la materia oscura. Pues, para terminar, yo quisiera comentar que en la historia de la cosmología vimos varias revoluciones cosmológicas. Por ejemplo, Copérnicus nos explicó que la Tierra no está en el centro del sistema solar. Y después descubrimos que el Sol no está al centro de nuestra galaxia. Después, Hubble y otros observaron que fuera de nuestra galaxia hay muchas otras galaxias. Ahora sabemos que la gran mayoría de la materia en el universo no está hecho de átomos. La gran mayoría de la materia en el universo es la materia oscura que tal vez se puede explicar con nuevos tipos de partículas desconocidos hasta ahora. Y además de todo eso, sabemos que la mayoría de la energía en el universo no es partículas, no es materia visible, no es materia oscura, pero es energía oscura. Pues un comentario final sobre la energía oscura. Pues la energía oscura es una densidad de energía que existe por todo lado en todo el universo, mismo en el vacío entre las galaxias. Y además la densidad de esta materia, de esta energía oscura, es más o menos 3 veces más grande que la densidad de materia oscura. Como ya comenté, esta energía oscura está presente en todo el espacio vacío fuera de las galaxias. Y sabemos que es más o menos constante desde miles de millones de años. La existencia de esta energía oscura no es muy misteriosa, porque
diferentes tipos de energía oscura aparecen en todas las teorías de las partículas. Por ejemplo, en la teoría del bosón de Higgs hay la posibilidad de la energía oscura. Lo misterioso es por qué esta energía oscura es tan pequeña. Es mucho más pequeña que, por ejemplo, indicada por la teoría del señor Higgs. Pues para ustedes jóvenes hay un gran problema y es explicar por qué esta energía oscura es tan pequeña. Pues para terminar, yo hablé sobre el LHC. El LHC, claro que es un super microscopio para observar las propiedades de las partículas. Pero también es un super telescopio capaz de estudiar lo que pasó durante los primeros momentos del universo y tal vez dar respuestas a las preguntas fundamentales de Gauguin, la natura de la materia oscura y tal vez la energía oscura. Gracias. Bien. Muchas gracias, profesor Ellis. Entonces, vamos a dar espacio para un par de preguntas del público. Chico. Gracias. Bajo el concepto de que la materia bariónica tiene su correspondiente antimateria, ¿existiría la posibilidad de que la materia oscura tuviese antimateria oscura? Pues hay que no hacer confusión entre la antimateria y la materia oscura, porque, por ejemplo, la materia oscura no tiene carga eléctrica, no tiene interacciones fuertes, pues, pero las partículas de antimateria sí, ellas tienen cargas eléctricas y tienen algunas interacciones fuertes. Pero su pregunta fue, ¿hay antimateria oscura? Es posible, no sabemos. Hay teorías según cuales las partículas de materia son sus propios antipartículas. Por ejemplo, en la supersimetría sería la posibilidad más natural. Pero hay otras teorías donde hay partículas y antipartículas de materia oscura que son diferentes. No sabemos. ¿Tiene sentido preguntar qué había antes del Big Bang? Para mí no es una pregunta con una respuesta científica porque no sabemos cómo comprobar una teoría de qué pasó antes del Big Bang. Pues tenemos una teoría, tenemos leyes de la física que se aplican después del Big Bang. Después del Big Bang sabemos que hay espacio, que hay tiempo, etc. Pero cuando regresamos hacia el Big Bang, estos conceptos de espacio y de tiempo no funcionan porque hay muchas fluctuaciones cuánticas y no sabemos cómo calcular estos efectos. Pues con nuestras teorías en este momento no podemos llegar al momento del Big Bang y no podemos ir más allá del Big Bang. Más. Bueno,
Profesor Ellis, primero agradecerle muy especialmente esa conferencia. En mi caso, yo soy ingeniera forestal, trabajo como con otra escala, pero fue fantástico escucharlo, estos temas tan complejos, ser podidos ser explicados de una manera comprensible. Entonces me siento muy afortunada de haberlo podido escuchar. Muchas gracias. Y mi pregunta es con respecto también a las preguntas de Gauguin y ese otro misterio tan grande que es la vida. ¿Qué está, digamos, cuáles son las respuestas o cuáles son las líneas de investigación o las preguntas también que ofrece la física cuántica en cuanto al origen de la vida y por qué esas partículas al final terminan conformándose en algo como el ser humano, que es tan complejo? Pues yo soy físico. No soy químico, no soy biólogo. Pero puedo decir que la existencia de la vida necesita una teoría de física bastante complicada. No se puede hacer una vida con un solo tipo de partícula. Necesita más. Pues parece que el modelo estándar de las partículas es suficientemente complicado para generar la vida, pero no sabemos exactamente cómo. Como dije, yo soy físico, el origen de la vida es un asunto de los biólogos y los químicos. Ok. Pues primero que nada, gracias por la conferencia. Fue muy clara y pues creo que sirvió bastante para entender mejor el tema. Y pues me gustaría saber si todo este tema de la energía oscura y la materia oscura se podría explicar con una teoría M o una teoría de cuerdas. Pues es posible. Pues la teoría de las cuerdas es una teoría muy, muy ambiciosa, una teoría de la gravitación cuántica. Y una teoría de todo, como pretende ser la teoría de las cuerdas, tiene que explicar el tamaño de la energía oscura y, claro, también el origen de la materia oscura. Pues la teoría de las cuerdas parece que necesita la supersimetría. Pues hay una conexión entre la supersimetría, pues una teoría de la materia oscura y la teoría de las cuerdas. Pero en este momento no podemos hacer una conexión muy precisa entre la teoría de las cuerdas y la materia oscura. Pues otro problema para ustedes jóvenes. Bueno, muchas gracias al profesor John Ellis por la excelente conferencia. Entonces, un aplauso de nuevo. Sí.